Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera. Nuevamente, bienvenidos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí tan temprano, pendientes de sus actividades. Vamos a iniciar, muchachos, el día de hoy. Tenemos que empezar a ver los detalles más bien vamos a empezar a ver los siguientes temas que tenemos pendientes para eh, este tercer parcial, pero vamos también a recordar que ya está publicada la asignación por el proyecto para la práctica del segundo parcial, que ya habíamos platicado la semana pasada. Entonces, antes de que se me olvide, ya habíamos platicado de este detalle la semana pasada en relación a la práctica 7. Ya está publicado la asignación. Está el instructivo de práctica y está el video aquí disponible en la misma asignación para que se apoyen en él y puedan responder esta práctica y hacer su reporte de práctica en los equipos que formaron y en los que están integrados y en los cuales ya les compartí el documento para realizar este reporte. En relación a eso, muchachos, ¿hay alguna duda? ¿Quieren que repasemos esto rápidamente? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Ustedes díganme. Creo que no hay duda, profe. Muy bien, ¿alguien más, algún comentario? No, profe. ¿No? Bien, entonces ya tenemos aquí, para esta práctica, ya tenemos fecha límite, 7 de diciembre, o sea, la próxima semana en esta fecha, exactamente dentro de 8 días, el miércoles, dentro de 7 días, pues, eh, para entregar. Y les comentaba que para que se pongan de acuerdo y empiecen a trabajarlo, repartan los trabajos, hagan todo lo necesario que sea posible, aprovechando tiempo de estas sesiones de esta clase. El día de mañana que nos tocaría propiamente el laboratorio, les voy a pedir que aprovechen esa sesión
para hacer lo concerniente a esta práctica. Es decir, pues ahí ya sea que, bueno, como ustedes lo decidan, se conectan o a ver cómo lo van a repartir sus actividades, pero para eso van a tener precisamente las 2 horas del día de mañana para avanzar este trabajo, para pues que lo puedan, que tengan tiempo de esta clase para poder avanzar sobre esto. Esa es la propuesta, muchachos. ¿Alguna duda o pregunta o objeción con respecto a eso? No, profe. No, profe. Vale, pues entonces ya está ahí planteado. Si hubiera alguna cuestión, yo creo que repasamos a la semana pasada, ya ahí está incluso publicado el video de todo esto que vimos al respecto de esta práctica. Entonces, si hubiera alguna duda, pues ya me comentan en su momento. Entonces, vamos a entrar entonces al tema que nos ocupa para ese tercer parcial. Vamos a empezar a ver los últimos prácticamente 2 o 3 puntos que vamos a alcanzar a ver de aquí a que se terminen las actividades de este semestre. Prácticamente el día 16 de diciembre estaremos haciendo nuestra segunda evaluación parcial, o sea, de este viernes el 15, estaremos ahí aplicando nuestra segunda evaluación parcial, así que no tenemos ya mucho tiempo para revisar temas. Vamos a empezar el día de hoy revisando los temas bueno, más bien que nos introduzcan al tema con sus exposiciones que alguien realizó a este respecto. Entonces, voy otra vez aquí, me perdí aquí, voy a buscar cuál es quién nos expuso estos temas, porque vamos a ver el día de hoy eficiencia eléctrica. Entonces, vamos a ver si ya los tenemos aquí a la mano. Eficiencia eléctrica, rendimiento de eficiencia eléctrica, tenemos aquí dos personas que están exponiendo eso. Cervantes Rodríguez Osiris y Pineda Santiago Daniel. Entonces, vamos a aprovechar su exposición para introducirnos al tema y después empezaremos a revisar lo propio en esta sesión. Pues vamos a ver si de aquí nos permite ejecutar. Vamos a compartir la presentación de la compañera Cervantes Osiris. Vamos a escuchar para introducirnos al tema de rendimiento o eficiencia eléctrica. Buenos días, mi nombre es Osiris Cervantes Rodríguez, soy del grupo 5N9 y el tema que elegí es rendimiento o eficiencia eléctrica. ¿Qué es o a qué se refiere? En física, este concepto se define como el cociente entre el trabajo útil que realiza una máquina en un intervalo determinado de tiempo y pues el trabajo total realizado o entregado de esta máquina dentro de este intervalo. El rendimiento de una máquina siempre será del número menor a 1. Esto representa el tanto por ciento conseguido del trabajo suministrado de esta máquina. Las máquinas simples siempre te permiten obtener un rendimiento del 100%, resuelven energía mecánica y entregan energía mecánica. Esto quiere decir que no cambian el tipo de energía y no tienen mecanismos. El resto de las máquinas transforman un tipo de energía en otra, ya sea calor, energía cinética, energía eléctrica, etc. Y sus rendimientos se alejan del 100% debido a los razonamientos de sus piezas y a la imposibilidad de aprovechar todo el calor para transformarlo en energía mecánica en los motores. Bueno, todo esto se le llama imposibilidad de la máquina ideal. Por ejemplo, una persona que tuvo que comprar una bomba de agua porque quería sacar el agua que había en un pozo, primero se compró una bomba pequeña y al sacar el agua pues tomaba mucho tiempo. Entonces uno de sus vecinos le dijo que si conseguía una bomba un poco más grande sería mucho más fácil sacar todo el agua en menos tiempo.
En toda transformación, parte de la energía se convierte en calor o energía térmica. La energía térmica es la parte de la energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio que se proporciona a su temperatura absoluta y se incrementa o disminuye por transferencia de energía, generalmente en forma de calor o trabajo en procesos termodinámicos. ¿Cómo se calcula? Primero que nada, se define el rendimiento como la relación en por ciento entre la energía útil obtenida y la energía aportada en una transformación. O sea, la fórmula se lee como rendimiento es igual a energía útil sobre la energía total por 100. Aquí están las referencias que utilicé para la información de la presentación. Y eso fue todo. Gracias por su atención. Bien, aquí cerramos la presentación. Voy a reservar los comentarios para después de la segunda. Vamos a ver la del compañero Pineda Santiago Daniel. Él nos la presenta en YouTube. Hola, ¿qué tal? Me llamo Daniel Pineda y les voy a exponer sobre el tema rendimiento e eficiencia eléctrica. ¿Qué es el rendimiento de eficiencia eléctrica? Es el concepto asociado al trabajo realizado por máquinas. Todo el mundo sabe que tener un buen rendimiento son obtener buenos y esperados resultados con poco trabajo. En física, este concepto se define como cociente el trabajo útil que realiza una máquina en un intervalo de tiempo determinado. Y el trabajo total entregado a la máquina es ese intervalo. El rendimiento de una máquina que está menor para expresar un porcentaje se multiplica su valor por ciento y representa un tanto por ciento. Las máquinas simples permiten obtener un rendimiento de 100%, por eso en electromecánica, integran en energía mecánica, no cambian el tiempo de energía y no tienen mecanismo. ¿Para qué sirve? El rendimiento en física y el campo de rendimiento también es explicable como la eficiencia energética de un dispositivo o máquina de ciclo determinado, como lo hemos mencionado anteriormente. Expresa el cociente entre la energía obtenida de su funcionamiento y la energía suministrada o consumida por la máquina del proceso. Relación entre la potencia que se debe en un sistema y la potencia recibe un generador eléctrico de dos terminales, la que entrega es y la que entrega. Por tanto, el rendimiento de un generador de dos terminales es la tensión del generador y su fuerza eléctrica. La eficiencia se confunde a menudo con la eficacia y ambas deben reconocerse como distintas al analizar los sistemas energéticos. La eficiencia energética es el rendimiento que un sistema obtiene del combustible o del flujo. Si el sistema energético está haciendo uso de la energía haciendo el objetivo correcto, por ejemplo, un coche es una forma de transporte muy eficaz ya que es capaz de trasladar a personas a través de largas distancias y a lugares específicos. Sin embargo, un coche puede no transportar las personas de forma muy eficiente debido a la forma en la que se utiliza el combustible. Existen varios tipos de eficiencia. La eficiencia, una de ellas es la eficiencia térmica. La eficiencia se utiliza muy a menudo en la ciencia para describir la eficiencia de un motor térmico y se denomina eficiencia térmica. Esta eficiencia describe la cantidad de trabajo que un motor puede obtener del combustible que utiliza. Existen límites superiores a la eficiencia térmica de los motores debido al segundo principio de la termodinámica, conocida como eficiencia de Carnot. Esta eficiencia de Carnot solo puede depender de la temperatura o la fuente de calor. Y esta eficiencia describe un motor ideal y posible que no tenga cambios en la línea. Aunque un motor así no usa la eficiencia, en términos de eficacia es muy práctico, ya que su proceso idealizado requiere mucho tiempo para producir una cantidad significativa de trabajo. Como lo dije, como alguien me dijo, no se moleste en instalar un motor Carnot en su coche, aunque aumentaría el kilometraje de la gasolina, desplazaría los peatones. Otro concepto del cual maneja es la eficiencia del transporte de electricidad. La electricidad tiene a perder energía de la red eléctrica cuando se transmite de un lugar a otro, dependiendo de su magnitud de la corriente eléctrica, los conductores específicos y la longitud de la línea de transmisión. A medida que aumenta la velocidad, las líneas están perdidas y se reducen considerablemente debido a su relación con la corriente. Las pérdidas típicas de una central eléctrica a un usuario en su casa oscilan entre el 8% y el 10%. Otro concepto del cual maneja la eficiencia de las turbinas eólicas. Las turbinas eólicas están limitadas a una eficiencia térmica.
teórica máxima de 59.3%, lo que se conoce como límite de Lenz. Esta ley se deriva de un análisis de conservación de la masa y movimiento del flujo alrededor de un actuador de proteína. La eficiencia de una turbina se refiere a la cantidad eléctrica que puede obtener un método sobre la turbina. Y para concluir, se puede decir que la eficiencia se utiliza para escribir la energía que un sistema puede extraer y hacer útil de su fuente de energía. Entre estos sistemas se encuentran centrales eléctricas, los motores y las turbinas. Cualquier sistema que utilice energía de combustible o flujo primaria tiene una determinación de eficiencia social. La eficiencia de las centrales eléctricas de carbón y gas natural oscilan entre 72 y 42%. Si una central eléctrica tiene una eficiencia del 35%, entonces por cada 100 joules de calor del carbón, 1,35 se convierte en electricidad y los otros 65 en calor. Este calor se destina a calentar la atmósfera, que son las masas de agua como un río o un lago. No se trata de un fallo de la ingeniería, sino un límite impuesto por la termodinámica, cuya eficiencia máxima de las centrales es dada por la eficiencia del carro. Cuando es menor sea la eficiencia de dichas centrales, más perjudicadas serán sus para el medio ambiente, ya que es necesario utilizar estos combustibles para satisfacer las necesidades energéticas. Eso ha sido todo. Nos vemos. Bien, muchachos, ahí está compartida las presentaciones que nos hicieron los compañeros. Es claro que algunas no cumplen con lo que pedimos porque establecimos un documento que todos debíamos alimentar y en donde debíamos dejar plasmada nuestra información que íbamos a presentar en este tema. Ese documento está puesto ahí y no lo he revisado, pero por lo que veo es claro que la segunda exposición no muestra ni siquiera un documento, es una lectura de la información. A lo mejor es información muy importante y es muy buena, pero no despierta el interés del oyente y pues igual si pongo mi cara todo el tiempo y les estoy hablando, seguramente se van a aburrir al poco tiempo, porque además si estoy leyendo y no leo bien, o leo demasiado rápido y no se me entiende, pues entonces estoy muy mal. Por otra parte, la compañera nos hizo es buena su información, está adecuada su presentación, pero igual veo que no está la información en la presentación que nosotros pusimos, a ver si integró esta información en la presentación, porque de otra manera pues no va a estar completa su presentación. Y un punto muy importante de eso, muchachos, es que en los dos casos veo que la información se lee por completo. Está bien, lo podemos hacer en este tipo de trabajos, sobre todo que son grabados. Podemos tener toda la información a la mano, toda la podemos estar leyendo, tratando de que nuestro público, nuestra audiencia no se dé cuenta que lo estamos haciendo, pero si lo ponemos todo en la diapositiva y nos ponemos a leer la diapositiva, entonces, pues ahí nos damos cuenta que efectivamente se está leyendo esa información. Por ahí de pronto se aderezaba parte de esa información con algunas frases adicionales, pero en muchos momentos se leía por completo lo que decía, incluso se comete el error de leer mal algunas palabras, y entonces pues nos evidenciamos que tenemos errores a la hora de leer. Entonces no debemos de presentarle al oyente o a quien está pendiente de nuestra presentación, pues no debes darle posibilidad de que se dé cuenta que nos equivocamos, y por eso no tenemos que poner toda la información en la diapositiva. Algunas palabras claves, algunas imágenes que nos orienten sobre lo que estamos diciendo, pero leer
toda la información que está en la presentación y seguramente lo voy a encontrar muy a menudo. Es algo que no se debe de hacer, muchachos. Para empezar, el equilibrio en cuanto a texto y imágenes en esa primera presentación estaba más o menos adecuado, aunque había alguna diapositiva con puro texto, y ahí tenemos de tener siempre al menos una imagen, una diapositiva. No podemos tener una diapositiva con puro texto. Los textos eran más o menos breves, pero de todas maneras eran demasiado, sobre todo porque se leían por completo. Entonces, eso es algo que les recomiendo, muchachos, en el futuro dejen de hacer, porque es un error muy común y es un error que se llevan hasta el nivel profesional, hasta la vida cotidiana y en el momento que quieren vender una idea, cuando van a hacer una presentación de alguna idea, de algún trabajo, de algo que quieren mostrarle a alguien más, si se dan cuenta su audiencia que están leyendo la diapositiva, pues automáticamente se pierde el interés, porque yo sé que esa información la puedo retomar en el momento que quiera sin necesidad de estarlos escuchando en ese momento, porque esa información está plasmada en esa presentación. Entonces pierde sentido la presentación como tal. Entonces, muchachos, les recomiendo para lo sucesivo y cualquier otro trabajo posterior que tengan que hacer similar, que eviten esas situaciones. Pues hay que equilibrar las diapositivas, hay que tener un material de apoyo. No puedes pretender que con la pura voz sea suficiente para integrar o para entregar una información a un público determinado, y también que no debes, sobre todo no debes de leer o no debes de permitir que tu audiencia se percate de que estás leyendo la información, aunque efectivamente pues, es válido y se puede hacer. Entonces ahí están las recomendaciones, muchachos generales. Seguramente digo, vamos a estar encontrando estas mismas situaciones en las demás exposiciones que vamos a ver, porque es una situación muy extendida, pero pues que quede ahí el comentario. ¿Alguien quiere agregar algún comentario adicional? No, profe. No, profe, todo bien. No, profe. Sí, vale, gracias. Entonces, bueno, efectivamente la información que nos dieron es válida y se refiere al tema. La eficiencia es el tema que vamos a ver a continuación, y efectivamente, aunque la eficiencia que estaban nombrando la referían a energía, nosotros vamos a ver la eficiencia eléctrica en función de la potencia, que como sabemos, pues es prácticamente la energía finalmente no es otra cosa más que la potencia a lo largo del tiempo, cómo se consume esa potencia durante un cierto tiempo. Entonces, potencia y energía pues son cantidades físicas equivalentes. Por lo tanto, podemos expresar también la eficiencia en función de las potencias, y eso es lo que vamos a hacer en esta parte del curso. Vamos entonces a ver que vamos a indicar esta eficiencia en esta parte del curso. La vamos a identificar por medio de una sigla que es esta letra N. Así es como vamos a identificar la eficiencia o rendimiento eléctrico. Lo vamos a ver en un circuito eléctrico en función de las potencias, de cómo es que estas potencias son útiles o no, cómo es que estas potencias se aprovechan o no en el funcionamiento del circuito. Y entonces, esta es lo que vamos a ver en esta parte del curso. Voy a pasar a la siguiente lámina. Vamos a usar este ejemplo, este ejercicio, para poder identificar estos elementos de la eficiencia en cosas que ya hemos trabajado antes en los circuitos serie paralelo. En este caso vamos a tomar este circuito, que es un circuito paralelo, y
vamos a definir o vamos a ver los elementos que integran esta eficiencia. En este caso me dice que este circuito tiene una eficiencia del 80%. Ya nos decían hace rato que esto representa que el 80% de la energía que se le proporciona a este circuito se utiliza para los fines de este circuito y el resto es energía que no tiene una utilidad, que se puede convertir generalmente en calor, pero que no aporta pues al trabajo de este circuito. Es decir, es energía que se pierde o se transforma en otra energía que no es útil. No es precisamente que se pierda, sino que hay una transformación en otro tipo de energía que pues no es útil para la finalidad con que fue diseñado este circuito. Y bueno, en este caso, este ejercicio nos pide que nos dice que tiene una eficiencia determinada este circuito y nos pide determinar la resistencia interna y el voltaje externo de la fuente. Estos son dos parámetros que estamos introduciendo ahora, aunque ya los hemos trabajado antes. Vamos a identificarlos porque hay nuevos elementos que considerar dentro de un circuito eléctrico. Esta resistencia interna es esta que está aquí marcada exactamente a un lado de la fuente. Al lado de la fuente habíamos dicho que esta fuente de voltaje, fuente de poder, fuente de energía eléctrica que tenemos aquí simbolizada, pudiera ser una batería, una serie de pilas interconectadas. Y entonces estas son las que proporcionan la energía para que funcione este circuito. Pero dada su conformación, dada los materiales con que está fabricada, pues siempre tiene asociada por naturaleza, cualquier material tiene asociada una característica que se llama su resistencia. Y entonces esta fuente, esta batería, o lo que sea este elemento que nos proporciona una diferencia de potencial, siempre va a tener inherente una resistencia. Y esa resistencia, como va a estar, digamos, internamente va a ser parte de esta fuente, esa resistencia se denomina una resistencia interna. Y la vamos a simbolizar así, y siempre va a tener esta disposición con respecto a la fuente, va a estar en serie con respecto a la fuente, que es la que nos está proporcionando esta energía. Entonces, ese es un elemento que sí o sí está ahí presente dentro de una fuente. Esto está dentro de una fuente de energía, porque ahora vamos a llevar los extremos de esta fuente hacia estos puntos. Es decir, estos puntos simbolizan lo que es digamos, los bornes de la fuente, los bornes externos. De aquí hacia afuera el circuito de la fuente, y lo que está entre estos dos puntos azules, morados, es internamente lo que es la fuente. Está conformada de dos partes. Esta resistencia interna, que es una propiedad de los materiales o de la disposición que tengan estos elementos, estas baterías pudieron ser, generalmente digo, son fuentes que proporcionan energía a partir de reacciones químicas. Y a esa energía que proporcionan, o más bien esa capacidad que tienen de movilizar los electrones, tiene una denominación también muy específica. A esto se le llama una fuerza electromotriz. Y como suena y como lo dice su nombre, una fuerza electromotriz es una fuerza que es capaz de poner en movimiento los electrones, y la simbolizamos con esta letra E. Esto es lo que llamamos una fuerza electromotriz, es decir, un algo que nos permite poner en movimiento los electrones, que simbolizamos con esta letra E, o llamamos también una FEM, por sus siglas, que se refiere que es una fuerza electromotriz. Y entonces eso es lo que produce la reacción interna. Si esto fuera una batería, la reacción interna la reacción química interna
que se produce en esa batería, esa es la que produce una fuerza electromotriz, que es la que impulsa el movimiento de los electrones en este circuito. Por eso se llama fuerza electromotriz, porque mueve los electrones. Pero entonces resulta que este valor que tenemos indicado corresponde precisamente a esta fuerza electromotriz. No es el voltaje que habíamos nosotros acostumbrado a manejar hasta hoy, que era el voltaje de la fuente, sino esta es la fuerza electromotriz, lo que produce. También es un voltaje, pues, pero es lo que produce esta fuente. El voltaje que proporciona la fuente estará propiamente en estos puntos hacia los terminales externos de la fuente. Aquí estará el voltaje que habíamos manejado hasta antes de este tema de la eficiencia. Aquí estará nuestro voltaje entre estos dos puntos. El voltaje que ve el circuito que proporciona esta fuente estará entre estos dos puntos. Y entonces aquí tenemos ya una variante, es esta resistencia interna. Y esa resistencia interna siempre existe para cualquiera que sea la conformación de esta fuente de voltaje o de potencia o de energía que utilizamos para alimentar este circuito. Bien. Entonces, esto es lo que nos pide aquí. El voltaje externo de la fuente es esta B. La resistencia interna de la fuente es esta RI que ya marcamos en ese circuito. El objetivo de este problema es determinar esta resistencia interna y este voltaje externo de la fuente. Desde luego, suponiendo que la eficiencia de este circuito fuera de 80%. Entonces vamos a ver cómo está definida la eficiencia eléctrica en un circuito. Ya nos la mostró en la exposición, ya nos la mencionó en la otra exposición, pero no la pudimos ver, solamente mencionada, que la eficiencia de un circuito, en general de una máquina o de un aparato, resulta de la relación entre la potencia útil que desarrolla esa máquina, ese aparato, entre la potencia total que se suministra al sistema o al aparato o a lo que sea que queremos determinar la eficiencia. Esta es la potencia útil. Y entre la potencia total, eso nos da la eficiencia de este elemento, circuito, máquina o lo que sea que estemos determinando. En este caso lo estamos haciendo a partir de potencias, aunque se puede hacer a partir de energías, como bien lo dijeron en las exposiciones. Pero nosotros para estos circuitos eléctricos nos va a interesar precisamente la potencia. Y vamos a simbolizar esta potencia útil, muchachos, de esta manera, con una P, con un índice U, que es potencia útil, y la potencia total, como hemos acostumbrado a manejarla, con una P, con un índice T. Entonces, si hacemos esta relación entre estas dos potencias, resulta que tenemos la eficiencia del circuito. Pero necesitamos todavía definir qué es una cosa y qué es otra. Bueno, antes de eso, vamos a ver que si nosotros dividimos aquí una potencia que tiene las unidades que tenga esta potencia entre las unidades que tenga esta otra potencia, pues resulta que estamos dividiendo dos cantidades con las mismas unidades, de tal manera que el resultado que obtenemos de esta eficiencia es, como bien nos dijeron en la exposición, un número que no tiene unidades y además que tiene un valor entre 0 y 1. Esta eficiencia puede ser un número entre 0 y 1 que resulta de esta relación de dividir una potencia útil entre una potencia total. Entonces no tiene unidades. Pero también puede expresarse de esta otra manera. La eficiencia puede ser expresada como la potencia útil entre la potencia total del circuito, pero a la hora que lo multiplicamos por 100, entonces podemos expresar esta relación con unidades que son el porcentaje. Entonces ya podemos expresar esto
en porcentaje. Entonces esas son las dos variantes de esta ecuación para determinar la eficiencia. Simplemente dividir, hacer la razón entre la potencia útil y la potencia total, o hacer esa razón entre potencia útil y total y multiplicarla por 100. Y entonces la podemos expresar como un porcentaje. Entonces, bueno, vamos a ver qué es esta potencia útil y qué es esta potencia total, para poder saber qué vamos a poder sustituir en esta ecuación para determinar la eficiencia. En este caso ya conocemos la eficiencia, así que más bien vamos a despejar de ahí alguna otra potencia. Bien, muchachos, entonces este circuito, si dejamos de ver lo que está dentro de esta fuente y vemos solamente de los bornes que están aquí en morado hacia afuera, tiene conectados 3 resistores, que esos 3 resistores pues tienen una función, no sé cuál sea su función, pero estos 3 resistores van a hacer alguna actividad, o para eso fueron conectados de esa manera. Y entonces lo que está conectado hacia afuera de la fuente se supone que es lo que se va a utilizar. Entonces de ahí resulta que esto que está aquí, voy a marcarlo aquí con un punteador, lo que está fuera de la fuente, en este caso estos 3 resistores van a utilizar pues la energía que proporciona esta fuente y le van a dar una utilidad. Por esta razón, esta potencia que se disipa o que se consume en esta parte del circuito, esta es la que se llama la potencia útil, la que está hacia afuera de los terminales de la fuente. Esa es la potencia útil. Y esta potencia ya la hemos estado determinando en casos anteriores para los circuitos serie y paralelo mixto. Pero bueno, ahora vamos a identificarla como la potencia útil, la que está hacia afuera de la fuente. Porque hacia dentro de la fuente también tenemos una potencia que no es útil, que se está perdiendo, que se está transformando en otra energía que no estamos utilizando en el circuito. Muchachos, alguien ha tenido oportunidad, yo creo que todos ustedes lo hacen todos los días, cuando ponen a cargar su celular, lo dejan cargando un cierto tiempo, ¿qué es lo que le pasa a su cargador cuando lo desconectan, cuando terminan de cargar su celular? ¿Alguien lo ha notado? Se pone caliente, profe, el cargador. Pone caliente el cargador. Eso da la idea de que parte de la energía que ustedes están suministrando a la batería de su teléfono, parte de esa energía se transformó en calor al estar funcionando ese cargador. Esa es energía que no está siendo útil para cargar su pila, pero que es una propiedad de su propio cargador, de los elementos que conforman su cargador, que pues no hay manera de quitar. Efectivamente siempre va a estar ahí y siempre se va a estar teniendo que disipar de esa manera, pero no es algo útil, por lo que esa potencia se llama una potencia de pérdidas. Muchachos, nos queda menos de 1 minuto en el reloj. Les voy a pedir que nos reconectemos para avanzar un poquito más en este tema. Entonces aquí lo que tenemos es una potencia de pérdidas. Dentro de esta fuente hay una potencia que se pierde, que no es útil. Se transforma en otra energía que generalmente es calor. Por eso su cargador se calienta. Y resulta precisamente de esta propiedad que es la resistencia interna de la fuente. Entonces ya tenemos esas dos potencias identificadas. Y esas dos potencias conforman lo que es la potencia total del circuito. Entonces vamos a ver esa relación. Los espero, muchachos.